Bienvenidos una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado en boca de todos, un verdadero torbellino de emociones que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas de la televisión turca, y por qué no decirlo, del mundo entero, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un momento que ha dejado a muchos con la boca abierta, un instante en el que la supuesta tranquilidad se tambalea y las reacciones afloran de una manera muy peculiar. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón rojo que ven por ahí y activen la campanita, así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, ¿listos para descubrir qué es lo que pone a Demet Özdemir tan nerviosa al escuchar a Can Yaman? ¡Vamos allá! Como saben, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un verdadero fenómeno. Desde que protagonizaron juntos Erkenci, la química entre ellos traspasó la pantalla. Sus personajes Sanem y Can conquistaron corazones a nivel global y sus fans, conocidos como Hamdem o Canem, soñaban con que su romance en la ficción se convirtiera en realidad. Y bueno, por un tiempo pareció que así era. Vimos muchas interacciones, momentos que alimentaron la ilusión de los seguidores, y aunque ambos siempre han mantenido una postura profesional y han sido discretos sobre su vida privada, las especulaciones nunca cesaron. Han pasado años desde que trabajaron juntos, pero el vínculo, la admiración mutua, y sobre todo, la memoria de esa etapa tan intensa siguen presentes. Y es precisamente sobre un momento actual, un instante que ha revivido todo este interés, que vamos a hablar hoy. La situación que ha generado tanto revuelo ocurrió hace poco, en un evento o una entrevista donde Demet estaba presente y, de repente, aparece el nombre de Can Yaman. Y no solo eso, sino que se le hace una pregunta directa relacionada con él, o quizás él mismo hizo alguna aparición o declaración que llegó a oídos de Demet en ese preciso momento. Lo que realmente nos ha capturado, lo que ha encendido las alarmas de la intriga, es la reacción de Demet. Las imágenes y los testimonios que han circulado muestran a la actriz visiblemente afectada, no de una manera negativa, sino más bien, con una especie de nerviosismo que es difícil de ignorar. Imaginen la escena, Demet, seguramente radiante como siempre, respondiendo preguntas, interactuando con la prensa o el público. De repente, alguien menciona a Can Yaman. Puede ser una pregunta sobre su actual trabajo, sobre su vida personal, o incluso una comparación entre sus carreras. En ese instante capturan el rostro de Demet y Ezas. Esa sonrisa que puede ser natural y segura de repente se desvía, se suaviza, se vuelve un poco tímida, o tal vez un poco incómoda, pero de una manera muy encantadora, hay que decirlo. Sus ojos quizás cambian de expresión, sus manos podrían moverse de forma un poco más inquieta, e incluso su voz podría variar ligeramente. Son esos pequeños gestos, esos detalles que los observadores más agudos no pasan por alto, los que nos llevan a pensar, vaya, algo se mueve ahí dentro. ¿Qué es lo que puede causar este tipo de reacción? Hay varias teorías, y aquí es donde nos ponemos a analizar y a especular, siempre desde el respeto a su privacidad, por supuesto. Una posibilidad es que el simple hecho de escuchar el nombre de Can Yaman, después de la intensa conexión que compartieron, le traiga recuerdos. Recuerdos de un tiempo pasado, de una etapa importante en sus carreras y posiblemente en sus vidas personales. Quizás le evoca momentos de felicidad, de complicidad, de la energía que compartían en el set. Y cuando los recuerdos son tan vívidos y están asociados a experiencias significativas, es natural que generen una reacción emocional, aunque sea sutil. Otra interpretación es que a pesar del tiempo transcurrido y de que ambos han seguido caminos separados en el amor y en sus carreras, todavía exista un cariño o una admiración profunda. No es raro que excompañeros de proyecto con los que se tuvo una conexión especial mantengan un buen recuerdo y se alegren por los éxitos del otro. Si Demet se enteró de algo positivo sobre Can Yaman en ese momento, su reacción podría ser de genuina alegría, pero mezclada con esa sorpresa del momento y quizás una pizca de ese viejo conocido nerviosismo que surge al hablar de alguien que fue importante. También debemos considerar la presión mediática y la expectativa del público. Los fans de Erkenci y de la pareja Hamdem siguen muy atentos a cada movimiento de ambos. Cuando Demet está en un evento y se menciona a Can, es como si se encendiera una chispa en la mente de muchos. Ella, siendo consciente de esto, podría sentir una leve presión, un deseo de no dar pie a nuevos rumores, y eso, a su vez, podría generar ese estado de alerta, de estar un poco más
Ese consciente de sí misma, que interpretamos como nerviosismo. Piensen en esto, no es lo mismo escuchar el nombre de alguien que fue un colega más, que escuchar el nombre de alguien con quien se compartió una química tan explosiva que dejó huella en millones de personas. Para Demet, Kanyaman representa una etapa muy específica y exitosa de su vida, y es natural que el recordatorio, especialmente si es inesperado, despierte algo en ella. Ese algo puede ser una mezcla de nostalgia, de sorpresa, de cariño, y sí, de esa pequeña dosis de nerviosismo que surge cuando algo o alguien del pasado irrumpe en el presente de forma un tanto abrupta. Las redes sociales, como siempre, han explotado con este suceso. Los vídeos cortos y las capturas de pantalla de la reacción de Demet se han viralizado. Los fans analizan cada microexpresión, cada gesto. Algunos comentan que es pura timidez, otros que es señal de que Kanyaman sigue teniendo un lugar especial en su corazón, y otros, más escépticos, sugieren que es simplemente una reacción ante la pregunta de la prensa. Pero la verdad es que la interpretación que más resuena, la que más nos intriga, es esa que sugiere una emoción más profunda, un eco de lo que fue. Y es que, seamos honestos, la relación profesional y la química que Demet y Kan compartieron en Nerkencicus fue algo fuera de lo común. No se trata solo de dos actores talentosos haciendo su trabajo, sino de una conexión que cautivó a audiencias de todo el mundo. Sus miradas, sus diálogos, la forma en que interactuaban, todo parecía tan auténtico que era imposible no imaginarse algo más allá de la pantalla. Y cuando esa fantasía colectiva se cruza con la realidad, con un instante de una reacción genuina, es normal que el interés se dispare. Este tipo de momentos nos recuerdan que detrás de las estrellas de cine y televisión, hay personas con sus propias historias, sus propios recuerdos y sus propias emociones. Demet Özdemir es una actriz increíblemente talentosa y profesional, que ha demostrado su valía en múltiples proyectos. Kanyaman, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos y se ha convertido en un ícono. Ambos han seguido adelante construyendo sus carreras y sus vidas. Sin embargo, es inevitable que ciertas etapas de la vida dejen una marca, y la colaboración y la posible relación que compartieron es, sin duda, una de ellas. Lo fascinante de estas situaciones es cómo, con un simple vistazo, con un gesto sutil, se abren innumerables posibilidades de interpretación. ¿Está nerviosa porque le da vergüenza que se hable de él? ¿Está nerviosa porque todavía le importa lo que él piensa? ¿Está nerviosa por la expectativa de los fans? ¿O simplemente está sorprendida por la pregunta? La belleza de la emoción humana, y especialmente de la emoción de las celebridades bajo el escrutinio público, es que rara vez hay una respuesta única y definitiva. Lo que sí podemos afirmar es que la reacción de Demet Özdemir al escuchar el nombre de Kanyaman ha sido un evento que ha captado la atención de manera masiva. Ha revivido la nostalgia de los fans, ha generado debates en redes sociales y ha puesto de manifiesto la fuerte conexión que, de una forma u otra, todavía existe en la memoria colectiva de su público. Es un recordatorio de que las experiencias compartidas, especialmente aquellas que nos han marcado tanto, nunca desaparecen del todo. Así que, mis queridos seguidores, hemos explorado las posibles razones detrás de ese nerviosismo que se apoderó de Demet Özdemir. Hemos analizado la situación desde diferentes ángulos, considerando el pasado, las emociones actuales y la presión mediática. Al final, lo que queda es la imagen de una actriz que, ante el nombre de un excompañero con el que compartió una etapa tan significativa, reacciona de una manera que nos invita a la reflexión y a la especulación. Es un pequeño vistazo a la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el glamuroso mundo del espectáculo. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué creen que sintió Demet en ese momento? ¿Cuál es su interpretación de su reacción? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajo, siempre desde el respeto y la buena onda. Su participación es lo que hace este canal tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a llegar a más gente. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Kan, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos dan un impulso increíble para seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más análisis y por supuesto más intriga. Hasta la próxima. Chao.